Bueno, vamos a empezar con esta clase de impuestos a los consumos. En esta clase vamos a tratar los aspectos teóricos de la imposición al consumo. Impuestos que recaen sobre la manifestación consumo de capacidad contributiva, para luego desarrollar los aspectos de los impuestos indirectos al consumo. La imposición al consumo grava una manifestación contributiva que se exterioriza a través de la renta gastada, dispuesta o consumida. La imposición al consumo se divide en directa e indirecta. Decimos que se grava de manera directa cuando hay una manifestación inmediata de capacidad contributiva y reconoce dos variantes: impuesto a la renta consumida y el impuesto al gasto. En cambio, la imposición indirecta grava la manifestación mediata de la capacidad contributiva del sujeto. El gravamen en el impuesto a la renta consumida limita la imposición solo a la parte de la renta gastada, es decir, únicamente el consumo determina el bienestar económico de un individuo. En cambio, en el impuesto al gasto, el gravamen toma en cuenta el consumo de cualquier origen. Los impuestos directos al consumo gravan de manera mediata e indirectamente la capacidad contributiva del sujeto y se clasifican en impuestos generales y en impuestos selectivos o específicos. Esta clasificación tiene que ver con la calidad de la base. También encontramos los impuestos monofásicos y plurifásicos, que serán según la etapa de circulación. Impuestos acumulativos y no acumulativos. Acá lo que se tiene en cuenta es la acumulación de la carga. Los impuestos fijos e impuestos ad valorem. Estos van a ser en función de la forma de medición. Y según el vínculo jurisdiccional se van a clasificar en impuestos de país de origen y en impuestos de país de destino. El fin principal de los impuestos indirectos es gravar el consumo, y estos pueden ser generales o específicos y selectivos. Los impuestos indirectos al consumo son generales cuando gravan volúmenes globales de operaciones, por eso se dice que son de base amplia, por ejemplo el IVA. Se podría decir que el fin es recaudatorio. En cambio, en los impuestos indirectos al consumo específicos o selectivos, gravan determinadas, es decir, estos impuestos indirectos al consumo específicos gravan determinados consumos. Y podría decirse que más que recaudatorio, la idea es desalentar el consumo. Por ejemplo, los impuestos internos en los cigarrillos. En esta clasificación tendremos en cuenta la circulación económica en las distintas etapas. Se clasifican en impuestos monofásicos y plurifásicos. Los monofásicos abarcan las etapas manufacturera, mayorista y minorista. Un impuesto monofásico es aquel que recae en una de esas etapas. En cambio, los impuestos plurifásicos recaen sobre varias etapas. De acuerdo a la acumulación de la carga, se clasifican en acumulativos y en no acumulativos. Se diferencian porque los primeros tienen por objeto el valor total que adquiere el producto. En cambio, los segundos tienen por objeto el mayor valor, es decir, el valor agregado. Anteriormente, hablamos de las distintas etapas de circulación económica. El proceso económico se puede dividir en tres etapas: etapa de producción, etapa mayorista y etapa minorista. Los impuestos de etapas múltiples, que son los plurifásicos, pueden ser acumulativos y no acumulativos. Acumulativo significa que cada etapa acumula el impuesto de la etapa anterior, por ejemplo, el impuesto sobre los ingresos brutos. En cambio, en los no acumulativos, el impuesto se genera en cada etapa, agregándose hasta llegar a su última etapa, por ejemplo, el IVA. Un impuesto acumulativo es un impuesto en cascada, produce piramidación, porque cada etapa acumula el impuesto de la etapa anterior. De acuerdo a la medición del tributo, se clasifican en impuestos fijos, que son aquellos que utilizan un monto fijo, y en impuestos ad valorem,
En estos utilizan un precio unitario transable sobre el que se aplica una alícuota para determinar el impuesto. Y según el vínculo jurisdiccional se clasifican en impuestos de país de origen, donde se tiene en cuenta dónde se fabrica el bien, y en impuestos de país de destino, que sería donde se consume el bien. La mayoría de las legislaciones han adoptado el de país de destino. También ha sido adoptada por la doctrina por razones de equidad, es decir, el sujeto reside en el país donde consume y el Estado es quien le brinda bienes y servicios, por lo tanto es quien tiene que recibir los impuestos. Veamos ahora los efectos económicos, los principales efectos económicos, no son los únicos, estos son los principales efectos económicos que caracterizan la imposición al consumo. Ellos son la traslación, efectos generales en la economía, efectos sobre el ahorro y la inversión y la regresividad. Veamos qué se entiende por traslación. Dice Harach, en los impuestos indirectos al consumo, en general el sujeto pasivo del tributo no coincide con el sujeto de hecho. Recordemos que el sujeto pasivo del tributo es aquel mencionado en la ley, ¿sí? Y el sujeto de hecho es el que verdaderamente soporta el peso del tributo. El verdadero consumo se produce cuando el consumidor final adquiere el bien o la prestación del servicio. Por eso lo de la traslación. Efectos generales en la economía. Los impuestos indirectos al consumo inciden en los precios y en las mercaderías consumidas, produciendo así efectos en la oferta, en la demanda y en los precios de los productos y servicios. Así, un impuesto plurifásico acumulativo trae resultados negativos en la organización de los negocios, debido a la incidencia del gravamen sobre el precio final pagado por el consumidor. Se afirma también que en periodos de crisis económicas, cuando resulta necesario reducir la demanda global, el impuesto indirecto puede utilizarse como medida antiinflacionaria, por supuesto con menor elasticidad que los impuestos sobre las rentas, ya que cuando los ingresos bajan, el consumo disminuye, pero con menor rapidez. Al trasladarse a los precios, el impuesto ejerce influencia en la oferta y en la demanda. ¿Qué significa efectos sobre el ahorro y la inversión? Bueno, los impuestos al consumo producen efectos sobre el ahorro y la inversión, alentando el ahorro y no el consumo. Sin embargo, tal situación se concentra en sujetos con mayores ingresos, y esto acentúa el carácter regresivo del impuesto. ¿Qué significa regresividad? En la medida que los sujetos con mayores ingresos no gasten tanto, estarían soportando una carga tributaria inferior que aquellos con menores recursos. El impuesto al valor agregado es un gravamen plurifásico no acumulativo, ya que su objeto no es el valor total, sino el mayor valor que adquiere el producto en las distintas etapas de la producción y distribución. Incide una sola vez en el precio final, eliminando el efecto piramidación, excepto cuando en la cadena existan etapas exentas. En la República Argentina este tributo tiene el carácter nacional, ya que encuadra en lo normado por el artículo 75 de la Constitución Nacional, que establece que es el Congreso Nacional quien tiene la potestad de imponer contribuciones indirectas con facultad concurrente con las provincias. Yo acá les dejo un ejemplo simple de los distintos sectores de la economía con respecto al IVA, ¿no? Ustedes van a ver acá en el sector primario industrial, tenemos una venta. Esta venta genera un débito fiscal, no tenemos crédito, por lo tanto, cuando liquide la posición de IVA, este sector primario va a tener un débito fiscal de 2.100, crédito fiscal 0 y va a ingresar al fisco 2.100. ¿Qué pasa con el sector mayorista, que es quien le compra al sector primario industrial? Bueno, por un lado tiene la compra, esta compra que para este sector
origina un débito fiscal, para este sector le está originando un crédito fiscal. Esta misma mercadería la vende al sector minorista, ¿no? Acá le está agregando un porcentaje de su utilidad, y esta venta le va a generar un débito fiscal. Cuando este sector mayorista realice la liquidación de la posición de IVA, va a tener débito fiscal 4.200, que surge de acá de la venta, y le va a restar el crédito fiscal facturado en la compra. Entonces va a ingresar la diferencia. Si él iba a pagar este saldo técnico, lo que va a ingresar al fisco son los 2.100, no los 4.200. Ingresa la diferencia. ¿Qué pasa con el sector minorista? Compró al sector mayorista, ¿sí? Lo que era débito fiscal para el sector mayorista, para el minorista, lo que es débito fiscal, sí, para el mayorista, va a ser crédito fiscal para el minorista. Y este vende al consumidor final, ¿sí? Acá le agrega su utilidad a esta compra, y esto genera, esta venta, un débito fiscal. Cuando tiene que hacer la liquidación de la posición de IVA, el minorista va a tener débito fiscal 6.300, que es el IVA facturado en su venta, le va a restar el crédito fiscal, es decir, el IVA facturado en las compras, y lo que va a hacer es ingresar 2.100. Fíjense que el consumidor final, ¿cuánto termina pagando? 36.300. Tiene estos 6.300 pesos de IVA incluido. ¿Cómo se fue ingresando? A través de los distintos sectores, ¿sí? El sector primario 2.100, el mayorista 2.100 y el minorista 2.100. Todo esto suma los 6.300, que es el impuesto ingresado al fisco. Bueno, y aquí terminamos esta exposición.